Hola, buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la jornada? Bien. ¿Cómo les fue construcción? ¿No han tenido que hacer esa como una maquetica o algo así que sostenga no sé qué cosa? ¿Ya? ¿Ya la hicieron? ¿Ya probaron si aguanta o no aguanta? ¿No? Creo que teóricamente tiene que aguantar, siempre dicen los profesores de construcción. Tiene que aguantar un ladrillo, tiene que aguantar un teléfono, no sé qué cosa. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. Antes de arrancar, se me olvidaba. ¿Cómo les fue anoche con la entrega? ¿Bien? Listo. Yo todavía no he arrancado a corregir, ¿vale? Apenas estoy con los compañeros de la mañana. Yo creo que los de la mañana llegaré a finalizar. Yo creo que, oye, ¿qué miércoles? Mañana jueves yo creo que debería estar finalizando eso a más tardar, ojalá que sí. Y arranco con los de ustedes, a ver cómo nos fue. ¿Listo? En algunos casos yo iba pasando por los computadores, muchos se veían bastante bien, en otros pues sí le faltaba algunas cositas. Pues yo confío que ya a la hora de la entrega ya hubiésemos tenido todo listo, ¿vale? Ya sabemos que eso, digamos, esa excepción la hicimos por la eventualidad de ayer, porque de pronto el profe anterior salió un poquito más tarde, porque se nos fue la luz, todos esos detallitos pues se fueron sumando. Pero para la entrega de la semana entrante vamos a utilizar el horario como tal de clase. Honestamente a mí no me gusta que los estudiantes digan, profe, que pónganos la entrega para la medianoche, para la 1, para las 2, para las 4 de la mañana, porque muchos de nosotros trabajamos por la mañana y hay que madrugar y si nos acostamos tarde, no descansamos bien y eso influye en el trabajo, trabajamos cansados, etcétera, etcétera. Es todo una cadena, ¿ok? Entonces, por lo general, cuando es esa actividad, yo siempre prefiero que la cerremos aquí en el salón y ustedes se vayan lo más ligero posible a su casa y ya puedan descansar tranquilos hasta la siguiente jornada. ¿Bien? ¿Listos? Hoy, Dios mediante, vamos a arrancar con la segunda parte de este curso, digámoslo de esta manera. Hasta el día de ayer nosotros pudimos estar estudiando temáticas de AutoCAD, lo que a veces uno lo ve en cursos, lo que es un AutoCAD básico, cuando evaluamos el primer corte, un AutoCAD intermedio, lo que evaluamos hasta ayer, y yo creería que de aquí en adelante, y de aquí en adelante hasta que finalicemos el curso el próximo jueves, viernes, ya podremos decir que es como elementos avanzados de AutoCAD porque es propiamente modelado 3D. ¿Listo? Es decir, de hoy hasta la semana entrante vamos a trabajar puro modelado tridimensional en AutoCAD, cómo conocer las herramientas básicas del modelado, cómo realizar el modelado de nuestra vivienda. Recordemos que ese es un ejercicio progresivo, lo arrancamos desde cero y al final vamos a presentar el proyecto completo. Vamos, Dios mediante, a aprender a asignarle materiales a los elementos, es decir, que una pared aparezca con apariencia de pintura blanca, que el techo de pronto aparezca con una apariencia de tejas, que abajo aparezcan de pronto ladrillos, que las ventanas se vean transparentes y yo pueda ver de pronto lo que está pasando dentro de la vivienda, todo ese tipo de cosas. Bien, y Dios mediante también generar una imagen renderizada de ese proyecto, que es lo que a veces uno escucha en el mercado como los renders. Es decir, no, es que hay que crear un render de este proyecto. Es literalmente crear una imagen renderizada, JPG, PNG, TIFF, BMP, cualquier formato de imagen, intentando que el proyecto sea lo más parecido a la realidad posible. Yo por lo menos para esa parte del curso, que son ya las últimas sesiones, yo confieso que AutoCAD a lo mejor no es el mejor programa para ser renderizado. ¿Por qué? Buenas noches. Porque yo siento que el programa es como un poquito tosco, honestamente, como para generar una imagen renderizada. Sí podemos crear elementos con apariencia pues bastante profesional, pero en el mercado yo considero que hay otros que ofrecen una mejor calidad para una imagen o un proceso de renderizado en AutoCAD, como por ejemplo 3D Studio Max, que si ustedes lo van a ver, Dios mediante, creo que en el siguiente semestre.
¿Listo? Entonces, ese TriStudio es una herramienta muy valiosa para que las imágenes renderizadas queden casi que idéntico a una fotografía tomada con un celular. Es decir, tiene ese grado de realismo y que ustedes pueden o van a poder aplicar en un proyecto arquitectónico en función a las herramientas que estudien en ese curso. Sin embargo, pues en AutoCAD vamos a conocer cómo se hace un proceso de renderizado también en un modelo tridimensional, porque necesitamos llevarnos esa información. Lo más seguro es que cuando vayan a la siguiente materia de computación, que es TriStudio, por lo menos el proceso que yo aplicaba cuando estudiaba en la universidad era todo el modelo tridimensional queda hecho en AutoCAD. Digamos porque en AutoCAD es más sencillo toda esa concepción espacial y la construcción tridimensional. Yo creo que AutoCAD en ese aspecto como que es bastante sencillo y uno lo que hace es exportar esa información de AutoCAD a TriStudio con todas sus capas correspondientes y en TriStudio, ¿qué es lo que hacemos? Empezar a colocar materiales mucho más realísticos que lo que ofrece AutoCAD. Generamos imágenes en el TriStudio, obviamente son más pesadas, es un programa que consume mucho más recursos que AutoCAD, pero el resultado es mucho más profesional. Entonces, obviamente, las 3 asignaturas de computación que vemos en la carrera, AutoCAD, TriStudio y Revit, ellas se complementan y como todas son de la misma empresa que es Autodesk, ellas siempre van a tener ambientes en su pantalla que son muy comunes un programa con el otro. Cada uno hace de pronto cosas diferentes o proporcionan un resultado extra que a lo mejor la otra no lo hace, pero al nosotros estudiar este ambiente de AutoCAD, manipular y trabajar correctamente esta herramienta, se nos hace más sencillo comprender el TriStudio y se nos va a hacer más sencillo también comprender el Revit más adelante. Bien, listo. Entonces vamos ahorita a arrancar con nuestra siguiente temática, que es el trabajo tridimensional de AutoCAD. Sí, sí. Claro, sí, señor. En los trabajos que le enviamos, todos me imagino, no pasó algo que cuando usted lo abrió desaparece un mobiliario que por lo menos donde están los entonces por lo menos se desaparece el water, se desaparece como si se borraran. Como si se borrara y aparece ahí la señal que estaba allí. Digamos, en nuestro caso no pasa con el sanitario. No, lo que sí de pronto he visto con el sanitario es que, por ejemplo, esa pieza, creo que la persona que la dibujó o que la creó tuvo que haber utilizado algo como, eso creo que se llama como una región, que es como una especie de superficie. Es como si estuviésemos creando alguna especie de achurado sólido en todo el contorno externo de la pieza. Creo que la persona lo hizo de esa manera porque cuando yo he manipulado ese bloque, él tiene las líneas, pero también tiene una silueta externa que está rellena como de blanco. La persona tuvo que haber colocado ese blanco o esa superficie blanca por detrás, Una máscara, como si fuera una especie de máscara. Porque a veces pasa que cuando uno crea una pieza un poco compleja, como lavamanos, sanitarios o piezas que no son tan fáciles como una cama, tan sencillas como una cama, es muy probable que la figura quede con huecos. Es decir, cuando apliquemos un achurado, un sombreado, esa opción se va a meter y nos va a sombrear como si el sanitario tuviese baldosas encima. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de situaciones, por lo menos lo vi en ese bloque, la persona colocó como una especie de máscara, como una región por detrás, para que si llegara eso a pasar, no afecte la representación gráfica. Yo por lo menos la verifiqué en casa y vi que el sombreado estaba por detrás, la línea por delante, pero a lo mejor pudo ocurrir que esa silueta, de pronto sin querer, abriendo, cerrando el programa, pudo haber cambiado de posición. Si eso no llegase a pasar, por lo menos en ese bloque en particular, nos tocaría entrar en el modo de edición del bloque, doble clic sobre el bloque, y luego tocar esa región en blanco y decirle enviar para atrás. Entonces él la cambia como si fuera un naipe, la mueve hacia atrás, guardan los cambios y teóricamente todo se tiene que visualizar bien en el dibujo nuevamente. ¿Ok? Hagamos la prueba a ver si nos sale. ¿Listo? Y si no, ahorita me lo comentas en pantalla. Bien. Listo. Unas consideraciones preliminares antes de empezar a trabajar con AutoCAD 3D. Hasta ahora nosotros nos hemos
desenvuelto en este espacio bidimensional de AutoCAD. Es decir, todo lo que hemos hecho, plantas, fachadas y cortes, ha sido en el piso del sistema. Es como si nosotros agarráramos un lápiz, una tiza, un marcador y hacemos dibujos en las baldosas de este salón de clase. Eso es lo que hasta ahora estamos haciendo. Pero de aquí en adelante, ahora sí vamos a entrar en todo el espacio tridimensional de AutoCAD. Vamos a poder ver vistas frontales, laterales, isometrías, perspectivas, realizar órbitas, todo lo que tenga que ver con ese espacio 3D. Normalmente, cuando uno trabaja en AutoCAD 2D, AutoCAD, el programa en sí, perdón, no consume tantos recursos, sí consume, pero no tanto como cuando trabajamos modelado 3D con el mismo programa. ¿Qué quiero dar a entender? Si de pronto nosotros en casa, nuestro equipo es relativamente básico, un procesador sencillo, nos toca tener un poco de paciencia cuando estemos trabajando con un modelado tridimensional. Y más cuando lleguemos al punto de generar una imagen renderizada. Porque eso sí, si de pronto ustedes tienen de ese monitor de desempeño que a veces uno le pone en los escritorios al computador, que mide cómo va la memoria RAM, cómo va el disco duro, cómo va la energía, cómo va tales y tales cosas, cuando ustedes hagan ese proceso se van a dar cuenta que eso se va a disparar al 100%. Porque AutoCAD 3D consume muchos recursos del equipo, mucha memoria RAM, mucha memoria de disco, mucha tarjeta de video, el rendimiento del computador, todo intenta absorberlo el programa, digamos porque así funciona. Entonces, una vez más, si nuestro equipo es relativamente sencillo, entonces tengamos la previsión de ir siempre con calma, con paciencia, guardando constantemente, porque cuando a veces yo sobresaturo AutoCAD y si mi computador es sencillo, lo más fácil que tiene AutoCAD es colgarse. Es como si todo el mundo le estuviera hablando al mismo tiempo y AutoCAD no sabe a quién mirar y entonces dice, no, me quedo en shock y lo que hago es mostrar un mensaje de error y el programa se cierra. O en su defecto puede congelar el computador que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces siempre nos toca ir con mucha calma, con mucha paciencia, si esa es la situación que se nos pueda presentar. Bien. Sin embargo, yo por lo menos en casa hay un computador viejito, ese computador es un procesador Pentium. Yo tengo AutoCAD, si no estoy mal, creo que es AutoCAD 2018, todavía funciona, he podido hacer dibujos ahí, he podido hacer cosas en 3D, pero eso sí, yo tengo que prenderlo, ir a tomar café, venir dentro de un ratico para ver si ya cargo todo. Abro el AutoCAD, voy entonces a buscar y hacer otro café con leche y regreso otra vez a ver si arranco AutoCAD. Eso sí, me toca ir con el triple de paciencia que con el equipo normal. Bien, pero sí he podido hacer. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos otra vez nuevamente aquí a nuestro espacio de AutoCAD. Hasta este momento nosotros nos hemos centrado en ciertas herramientas que solamente nos permiten trabajar un dibujo bidimensional. Esas herramientas son las que aparecen en la parte superior, en la cinta de opciones. Sabemos que hasta ahora todo lo que hemos hecho lo hemos encontrado en esa parte superior. Esa cinta de opciones en AutoCAD se conoce como espacio de trabajo. El AutoCAD genérico, que es lo que nosotros tenemos ahorita en nuestros computadores, cuenta con 3 espacios de trabajo. Uno de ellos que es para trabajar en 2D, que es lo que estamos mostrando ahorita, la cinta de opciones que estamos mostrando. Y los otros 2 son para trabajar en 3D. Uno tiene herramientas sencillas, el otro tiene herramientas más complejas y más completas. Vamos a empezar nosotros a ir revisando cada una de las herramientas. Vamos a empezar a estudiar las partes de la pantalla que ahora vamos a empezar a utilizar con mucho más frecuencia. Por ejemplo, el elemento principal que empieza a tener relevancia dentro del ambiente tridimensional es el UCS o el sistema de coordenadas personales. Ese elemento que casi siempre está en la parte inferior izquierda, que nos dice para dónde está X, para dónde está Y para dónde estaría Z, que está saliendo del monitor. Ese elemento del UCS vamos a tener ahorita que empezar a trabajarlo con más frecuencia, porque vamos a tener que cambiar esa posición y decir, no, es que para poder construir correctamente esa parte del proyecto, tengo que ubicar el UCS en una vista frontal para poder dibujar eso tal cual como me conviene. ¿Listo? El siguiente elemento que empieza a tener mucha frecuencia de uso en este espacio tridimensional será el cubo de vistas. Ese elemento que aparece en la parte superior derecha del área de dibujo. Por defecto, todo lo que hemos hecho en este momento se encuentra en la vista top o superior.
¿Listo? No recuerdo si fue en este curso o fue en la mañana, pero sé que pasó en alguno de los dos. No sé por qué, pero hubo un equipo que el dibujo que realizó, no sé cómo, no sé por qué lo hizo de esa manera, pero ajustó el espacio de trabajo como a una vista frontal. El dibujo de planta, y eso creo que fue para la primera evaluación, el dibujo de planta quedó como dibujado en una fachada, digámoslo de esa manera, pero además de eso, cuando empezaron a colocar elementos en la planta, unos estaban muy atrás, otros estaban muy delante, la planta estaba en un nivel específico y obviamente cuando yo viendo ese ejercicio en particular, empecé a hacer una órbita, empecé a mover ese ejercicio, me di cuenta que estaba en un espacio de trabajo incorrecto. Entonces, todo lo que tenga que ver con un dibujo bidimensional, lo hacemos siempre en la vista top o superior, que es el piso del sistema. Las líneas se hacen siempre en el piso del sistema, el plano XY. Las polilíneas siempre se hacen en el plano del sistema. La circunferencia, los rectángulos, todo lo que nosotros hacemos con las herramientas de dibujo, todas se hacen siempre en el piso del sistema. Si nosotros ya queremos dibujar elementos en otra parte, pues nos toca referenciar correctamente dónde lo queremos hacer. Pero siempre, por defecto, cada vez que nosotros hagamos algo que tenga que ver con dibujo, siempre queda en el piso de trabajo. No lo hace en otra parte del espacio. Es decir, dibujamos en el plano XY del sistema. Este cubo de vistas, observamos que además de mostrarnos la vista activa que dice top o superior, tiene los 4 puntos cardinales del sistema de AutoCAD: norte, sur, este y oeste. Es importante que nosotros, si estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, para un cliente y tiene una posición específica en el sistema, que ustedes puedan ubicar o que su diseño vaya a tener una orientación específica con respecto a los puntos cardinales, ustedes puedan ubicarlo en AutoCAD tal cual como va en la realidad. Y me explico por lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos haciendo, no lo sé, cuando vimos la otra vez lo del piso de hospital, cuando trabajamos los bloques. Imaginemos ese escenario. Y resulta que nosotros colocamos el proyecto de esta manera. En la realidad a lo mejor no va así. A lo mejor en la realidad va siguiendo los puntos cardinales, a lo mejor va en este sentido. ¿Ok? Vamos a poner el escenario. Si este es el proyecto, yo lo dibujo así tal cual en AutoCAD, por lo menos para 2D, posiblemente no afecte mucho. ¿Listo? Pero si este elemento ya lo vamos a llevar a un modelado tridimensional y vamos a querer aplicarle que si luces, que si sombra, que la luz del sol, que quiero ver cómo quedaría en el final para ver si de pronto se ve bonito a las 12 del mediodía, si se ve bonito a las 10 de la mañana, si se ve bonito a las 3 de la tarde. Y si esto tiene esa orientación diferente a cómo está en la realidad, el resultado que voy a ver en el programa va a ser algo completamente diferente. Si esto fue lo que yo dibujé, pero no era la orientación correcta, observemos los puntos cardinales del sistema. Este es el este y este es el oeste. El recorrido del sol va a ser de esta manera. Quiere decir que la fachada de acá es la que va a tener mayor cantidad de iluminación en la mañana, la otra del otro lado va a tener la iluminación por la tarde, pero cuando ustedes lo vayan a poner en la realidad, resulta que no es así. Resulta que más bien las caras más cortas son las que iban para el este y para el oeste respectivamente, dándole un comportamiento diferente al proyecto que ustedes tenían en AutoCAD. Entonces, si el dibujo solamente se centra en algo bidimensional, posiblemente la orientación no influya mucho, nosotros simplemente cumplimos con colocar la simbología del norte para donde está el norte y listo. Pero si ese proyecto al final sí lo vamos a llevar a 3D, porque al cliente le vamos a mostrar una imagen renderizada, cómo se va a ver, las luces, la sombra, alguna personita en 3D. Entonces, mi sugerencia es siempre coloquen el proyecto con la orientación real que tiene en la ciudad, en el pueblo o donde estemos proyectando. Porque eso, cuando hagan imágenes renderizadas, sí va a afectar la visualización del proyecto. Bien. Vamos a probar un segundo cómo funciona este cubo de vistas. Vamos a, sin darle clic, vamos a posicionar el cursor sobre todo ese cubo de vistas y nos vamos a dar cuenta que en la medida en que empezamos a pasarle el cursor,
ciertas partes de este elemento empiezan a sombrearse en color azul. La primera y la más grande es cuando yo coloco el cursor en el medio, un cuadrito interno en color azul se empieza a sombrear, perdón. Si nosotros intentamos colocar el cursor en las aristas, es decir, en el lado superior, inferior, derecho e izquierdo del cubo de vistas, solo un pedacito frontal empieza a sombrearse. Pero si nosotros posicionamos el cursor en alguna de las esquinas, solamente es un cuadrito muy pequeñito el que se empieza a sombrear. Cuando nosotros estamos en estas vistas planas o queremos ir a vistas planas, tenemos que tocar obligatoriamente la cara plana de este cubo de vistas para poder dirigirnos a una vista frontal, una vista de izquierda o de derecha, y que al final sea lo que necesitamos observar. Vamos a tocar un momentico, por favor, este cubo de vistas, y cuando ustedes coloquen el cursor se van a dar cuenta que deberían aparecer como unos triangulitos blancos en ese cubo de vistas. ¿Listo? Esos pequeños triangulitos blancos nos ayudan a dirigirnos a la siguiente vista plana. Por ejemplo, vamos a darle, por favor, en un triangulito blanco que debería aparecer por acá. También vamos a ver si aquí sale. Ok, aquí está. Vamos a darle en este, que está aquí en la parte inferior, y vamos a ver qué es lo que le pasa al espacio de trabajo de AutoCAD. Correcto, vamos a borrar esta. Anteriormente, el plano de trabajo, el piso, era el plano XY. Ahora nos encontramos en el plano XZ, es decir, el eje de la X y lo que estoy viendo es el eje Z. El eje Y se encuentra apuntado hacia atrás. Observemos que ahora nos encontramos en ¿cuál vista del cubo? Frontal. Dice front o vista frontal, es decir, ahora es como si estuviese viendo la cara o la fachada frontal del proyecto que esté realizando. Vamos a darle, por favor, al triangulito que aparece al lado izquierdo. ¿Listo? Ahora estamos observando el plano YZ, es decir, estamos viendo un costado del proyecto. Ahora nos encontramos en la vista de la izquierda. Vamos a darle otra vez al triangulito de la parte izquierda para ver ahora cuál es la vista del proyecto. Seguimos viendo el plano XZ, pero ahora observemos que la X apunta hacia el otro lado. Antes apuntaba hacia acá y ahora apunta hacia allá. Estamos observando la parte posterior del proyecto, la vista de atrás que es back. Vamos a volver a darle a la siguiente, a esta misma, y ahora nos encontramos en la cara de la derecha. Ahora observamos otra vez el plano YZ, pero la Y apunta hacia el otro sentido. Volvamos una vez más a la vista superior. Hagamos un clic en la vista superior. Lo más seguro es que nos haya quedado el norte para otro lado, ¿cierto? Cuando nosotros nos posicionamos por la parte superior izquierda del cubo de vistas, por acá nos van a salir dos flechas curvas. Esas flechas curvas nos ayudan a dar giros de 90 grados de las coordenadas, de los puntos cardinales del sistema. Este siempre debería ser, o esta debería ser siempre la posición ideal para realizar nuestros proyectos, con el norte apuntando hacia arriba. Bien. Adicionalmente, ese cubo de vistas a nosotros nos permite mostrar el espacio de trabajo también de manera tridimensional, haciendo clic en las esquinas que tiene este cubo de vistas. Hagamos clic en alguna de las esquinas. Cuando hacemos clic en las esquinas, ahora el programa nos muestra una proyección isométrica del proyecto que estamos trabajando. Ya nosotros vimos cuando estábamos en expresión arquitectónica número 1, creo que lo tuvimos que haber visto, las proyecciones, cómo dibujar una vivienda en isometría, que van 30 grados de un lado, 30 grados del otro, y voy creando la vivienda o el proyecto. Esa misma visualización es la que logramos nosotros apreciar mediante este tipo de ajuste del cubo de vistas. Normalmente las isometrías primero se dividen en dos grupos, por lo menos con el cubo de vistas se dividen en dos grupos. Isometrías superiores y las isometrías inferiores. Las isometrías superiores son aquellas en las que ustedes puedan estar viendo en la parte superior
la cara que dice top. Cuando podamos observar que la cara superior del cubo de vista dice top, es porque la isometría es superior. Segundo, cada grupo de isometría, superior o inferior, se identifica señalando los dos puntos cardinales que estamos teniendo al frente. En este caso, entonces, ¿cómo se llamará esta isometría? Noreste, ¿seguro? ¿Cuáles son los dos puntos cardinales que puedo ver aquí? Sur y la W es el oeste. Entonces, ¿cómo se llama esta isometría? Esta es isometría superior, porque veo la cara superior, isometría superior suroeste. Vamos a darle la vuelta a ese cubo y vamos a irnos a la superior noreste. Y esta tiene que ser la posición del UCS y así nos tiene que quedar el cubo de vistas. Cuando nosotros vamos a nombrar las isometrías, siempre decimos de primero o la coordenada, el punto norte o el punto sur. Y de último, el este y el oeste. Es decir, en este caso es noreste. No se llama este-norte, se llama noreste, porque en la mañana, profe, esa es la este-norte, no, es la noreste. Okay. Listo, entonces estas son isometrías superiores. Si llegáramos nosotros a dar clic en las esquinas inferiores, pues son también isometrías, pero lo que estoy viendo es el piso del sistema. ¿Listo? Observemos acá, lo que veo es la cara inferior del cubo de vista, pero estoy trabajando con isometría noreste, en este caso es la inferior. Por defecto, AutoCAD siempre tiene una isometría por preferencia. La isometría por preferencia que tiene AutoCAD en el sistema es la isometría superior suroeste, esta que está acá. Es decir, la X nos apunta como hacia la derecha, la Y nos apunta hacia la izquierda y la Z hacia arriba. Esa es normalmente la isometría por defecto, es la que tiene predeterminada AutoCAD cada vez que nosotros vamos a crear un ambiente tridimensional. Sin embargo, ustedes van a tener que ir girando todo el espacio de trabajo, ubicando la vista que más les favorezca para realizar una construcción en particular. Algo importante que pasa en AutoCAD 3D. Nosotros, digámoslo de esta manera, para sentirnos más cómodos con el sistema, para sentirnos más cómodos con el proceso de modelado, es deseable que nosotros siempre tengamos en nuestra mente lo más claro posible todo el espacio de trabajo. Primeramente, para dónde está el norte, para dónde está el sur, el este, el oeste, si estoy en la cara de la derecha, de la izquierda, si estoy en una isometría, si estoy en una vista frontal. Si nosotros manejamos todo ese espacio tridimensional también claro en nuestra mente, lo tendremos claro en AutoCAD. Cuando uno de pronto estudia pedagogía y ese tipo de materias, hay un teórico, un estudioso de la educación que dice que las personas tenemos 6 tipos de memoria. Memoria espacial, memoria matemática, memoria musical, kinestésica y entre otras. ¿Listo? Nosotros, para lo que es la arquitectura, una de las grandes partes de nuestra mente que debemos entrenar con mucha frecuencia tiene que ser la memoria espacial, porque nosotros como profesión nos encargamos de espacios. Tenemos que saber, si yo estoy parado acá y me dicen, por favor, describa cómo es su salón. Bueno, estoy ubicado de espaldas al pizarrón, a la derecha tengo ventanas, a la izquierda también, al fondo tengo una puerta, en la parte superior, que es el plano de cubierta, tengo el videobeam, el piso, etcétera. ¿Listo? Ese tipo de análisis mental espacial es bueno que siempre nosotros lo vivamos entrenando porque es una de las características principales de nuestra carrera. Y eso también lo utilizamos y desempeñamos acá en el ambiente tridimensional de AutoCAD. Bien. Listo. La tercera herramienta que vamos a que vamos a empezar a utilizar ahora en un modelado tridimensional son las órbitas. Nosotros ahora necesito que por favor, si no les aparece el panel de navegación, la barra de navegación, la saquemos. Pregunto, ¿a todos se nos ve esta barrita blanca o gris? No. Ok, a los que no se le ve, por favor tenemos que prenderla. Y la buscamos en la pestaña Vista, cinta de opciones, parte superior, pestaña Vista o View. En la parte de la izquierda, yo puedo prender o apagar el UCS, puedo prender o apagar el cubo de vistas, puedo prender o apagar
la barra de navegación. A veces esta barra de navegación dice que está prendida, pero aquí no aparece. Eso normalmente pasa en AutoCAD, no sé por qué. Si eso llega a pasar, simplemente apagamos, prendemos y ella debería otra vez aparecer por acá. Bien, entonces es importante que ahorita la tengamos visible para observar estas nuevas herramientas. Hasta este momento nosotros hemos empleado dos herramientas de manipulación en nuestros ejercicios de AutoCAD. Hemos trabajado la manito, el encuadre, el pan, que nos ayuda a arrastrar lo que pasa en el proyecto, intentando buscar la parte que más me interesa. Esa manito la tenemos por acá. Debajo tenemos las herramientas de la lupa, que es el zoom, para acercar y alejar lo que pasa en el proyecto. Perdón, pero ahora tenemos la tercera herramienta, que son las órbitas. Está debajo de las lupas y por favor vamos a desplegar el listado para poder leer cuáles son las órbitas que aparecen disponibles para el espacio de AutoCAD. ¿Cuáles son esas tres? Okay. La primera es la órbita sencilla o la órbita libre. ¿Cómo podemos nosotros entender esto de la órbita? Es como si nosotros tuviésemos un modelo tridimensional y ese modelo yo lo meto dentro de una esfera de cristal. Esa esfera la tienen ustedes en la mano y ustedes pueden manipular literalmente a su antojo el proyecto. Es más o menos la función que hace. La primera es la órbita sencilla, la segunda es la órbita libre y la tercera la órbita continua. Para hacerlo también bastante rápido, nosotros cuando estuvimos trabajando con el encuadre, el pan o el zoom, nosotros empleábamos el scroll del mouse, ¿cierto? Cuando hacíamos un clic sostenido sobre el scroll, se convertía en la manito. Si le dábamos a la rueda hacia arriba o hacia abajo, nos hacía el zoom. En este caso, la órbita también la voy a poder aplicar con el scroll, pero debo presionar previamente la tecla Shift. Cuando presiono la tecla Shift y hago un clic sostenido con el scroll, se convierte en la órbita sencilla o la órbita libre. Y ahorita la vamos a probar con mayor profundidad. Bien, hasta ahora, compañeros, compañeras, vamos claros con esta primera parte. 10 de 10. 10 de 10, excelente. Ahora sí, vamos a empezar a explorar las herramientas tridimensionales de AutoCAD. Decíamos al inicio que AutoCAD cuenta con 3 espacios de trabajo y que hasta ahorita nosotros solamente conocemos el primero, que es para realizar dibujos bidimensionales. Vamos a buscar, por favor, en la parte inferior derecha de la interfaz del programa, un icono que parece como un engrane circular. ¿Listo? Suele estar aquí, lo que yo estoy señalando en este momento. Es un engrane como si fuera una pieza de reloj antiguo, así viejo. Vamos a desplegar, por favor, ese listado. Vamos a desplegar ese listado y vamos a observar las 3 primeras opciones que aparecen ahí. Leyéndola de arriba hacia abajo, ¿qué dice la primera? Dice Drafting and Annotation. Si estamos en un AutoCAD en español, debería decir dibujo y anotación. Ese espacio de trabajo o esa cinta de opciones que dice, perdón, dibujo y anotación, es esto lo que estoy observando en este momento. Esa es la cinta de opciones de dibujo y anotación. Esa es la ideal para trabajar en 2D. Tengo la siguiente que se llama los básicos 3D. Vamos a hacer un clic, por favor, sobre esa cinta de opciones. Y empezamos a observar que ahora hay iconos que tienen la apariencia tridimensional. Parece que tuviese uno con forma de cubo, otro tiene como una forma curva, el otro parece que fuera, no sé, una especie de zigzag. Hay uno que parece que puedo estirarle las caras. Y sigo manteniendo herramientas de dibujo bidimensional o de trabajo bidimensional, perdón, comandos de dibujo, comandos de modificación, que hasta ahorita tiene otra visualización distinta a como aparecía en el 2D, sí, pero si desplegamos este listado de dibujar, seguimos observando exactamente las mismas herramientas. Si abrimos de pronto este listado de herramientas de dibujo, pues entonces tenemos los arcos, tenemos las circunferencias. Aquí en líneas encontramos líneas, arcos, polilíneas tridimensionales, los splines. En polígonos tenemos polígonos, rectángulos, circunferencia y elipse. Es decir, seguimos manteniendo lo mismo, solo que AutoCAD ahora nos las va a poner con otra visualización. Lo mismo va a ocurrir con herramientas de modificación.
Al final, a la derecha, seguimos teniendo el trabajo con capas. Es decir, en AutoCAD 3D tampoco nos podemos desligar de las capas. Ustedes de pronto pueden decirle a su novia, listo, hasta aquí llegamos, pero con AutoCAD no, ¿ok? Con AutoCAD, eso es hasta que la muerte nos separe, literalmente. Bien, en AutoCAD 3D tampoco nos podemos olvidar de las capas. A lo mejor hay otra forma en organizar la información por capas, probablemente sí, pero nunca nos podemos olvidar de esto porque es la forma ideal de organizar información en un proyecto de dibujo. Casi siempre una forma práctica de organizar información para la parte tridimensional es sabiendo nosotros de antemano si el proyecto que vamos a modelar vamos a tener que aplicarle materiales. Si eso es así, entonces las capas van a darse cuenta que van a ser mucho más extensas porque normalmente nosotros vamos a tener que crear capas según los materiales que va a llevar un elemento. Me explico. Imaginemos o veamos acá, por favor, esta ventana. A simple vista, ¿cuántos materiales pudiésemos identificar en esta ventana? Si son 2 o si son 3, ¿cuáles son esos 3 materiales? Vidrio. El metal sería esta parte, ¿sí? Como hierro podría ser. ¿Y qué más? Sí. Y la silicona de pronto que está por aquí. ¿Listo? Lo más seguro es que en AutoCAD el detalle de la silicona sea irrelevante, porque es algo muy pequeño, algo que es propio de la persona que está elaborando esto. ¿Qué hacemos nosotros? Abstraemos o sintetizamos esta ventana para solamente quedarnos con lo esencial, es decir, la estructura metálica y el vidrio. Pudimos identificar en esta ventana 2 materiales, el material del vidrio y el material del metal. Si nosotros en AutoCAD ya tenemos de antemano pensado que esa ventana le vamos a aplicar materiales y vamos a crear una imagen renderizada, para esta ventana, para guardarla correctamente, debería crear 2 capas. La primera a lo mejor se va a llamar ventana vidrio y la otra se va a llamar ventana metal o ventana mar. No lo sé el nombre que ustedes le quieran colocar. Porque cuando asignemos materiales en AutoCAD, esa forma de visualizarlo en pantalla lo hacemos es enlazando un material con una capa. Cuando encontremos todos los materiales, vamos a decir, listo, yo voy a buscar un material de vidrio transparente para la capa que se llama ventana vidrio. Y vamos a buscar luego el material que dice hierro o metal de pronto color crema, si hay un color crema en AutoCAD, en la librería, y enlazamos la capa con el material. Cuando creemos la imagen renderizada, AutoCAD se va a encargar de mostrarnos la ventana lo más parecido posible. ¿Listo? Entonces, si ese es el caso, ya tenemos que saber de antemano si el proyecto va a llevar materiales para empezar a discriminar los elementos según los materiales. Si estamos haciendo de pronto nosotros el modelado de esta mesa, creo que la mesa tendría básicamente 2 materiales, la madera y el vidrio. Entonces, sería la estructura propiamente de la mesa de la madera y encima debería estar una capa para guardar el vidrio de la misma mesa. Deberíamos tener 2 capas para almacenar esa información. Entre más materiales podamos reconocer en un solo elemento, más capas debe llevar. ¿Listo? Va a ser la forma más apropiada para empezar a organizar información en AutoCAD. Mi sugerencia es, como el programa normalmente las capas las ordena siguiendo el alfabeto, para que las capas le vayan quedando en cierta forma como más agrupadas, mi sugerencia es que antes del material le coloquen a quien le pertenece. Por ejemplo, si están trabajando ventanas, entonces comience la capa diciendo ventana y luego vidrio. Ventana, metal. Mesa, madera, mesa, vidrio. Porque por lo menos cuando vean el listado, las capas de mesas le van a aparecer seguiditas una de la otra. Si la colocamos al revés, pues obviamente AutoCAD va a colocar el vidrio de último porque está casi en las últimas letras del alfabeto y el metal de pronto en el medio porque está por la letra M del metal. Bien, entonces es simplemente como un detallito que nos puede ayudar a organizar información. Esta entonces es la primera cinta de opciones para trabajar en 3D. Literalmente tiene herramientas muy básicas. Pero vamos nosotros a la siguiente, vamos a irnos a los espacios de trabajo y vamos ahora a seleccionar la cinta de opciones que se llama Modelado 3D, dice 3D Modeling. Hagamos un clic sobre esta, por favor. Y esto es lo que deberíamos estar observando.
Salud. ¿Listo? Esta cinta de opciones posee muchas más herramientas, son más complejas que las de anterior, y por eso es, digamos, o va a ser nuestra favorita. Es decir, con esta es con la que vamos a trabajar. Esta engloba la que tenía la anterior, lo básico, y también engloba herramientas bidimensionales. A lo mejor ustedes cuando la vean, enseguida pelamos los ojos y decimos, uy, profe, que son demasiados iconos con muchas figuras, con mucho todo. No, no se asusten, porque obviamente a primera vista puede ser un poquito abrumador, pero no lo es. Tenemos, por ejemplo, herramientas para modelar elementos. Tenemos un trabajo con mallas. En AutoCAD, por lo menos en 3D, nosotros podemos crear principalmente 3 tipos de elementos. Podemos crear sólidos, son 3D, podemos crear superficies, que son elementos planos, y podemos crear también mallas. Nosotros, en nuestro curso, el alcance de nuestro curso, solamente vamos a abarcar lo que son los sólidos. ¿Listo? Lo que son las mallas y superficies, no los vamos a trabajar. Sólidos es como que la parte del AutoCAD 3D que puedo meterle más cosas para trabajar, para pensar tridimensionalmente, y por eso nos vamos a quedar con ello. Tenemos herramientas para editar sólidos, seguimos viendo las herramientas para dibujar, para modificar. Puedo empezar a hacer alguna vista tipo de sección, a ver cómo me está quedando por dentro la edificación. Tengo el botón que dice coordenadas y es el logo del UCS, y en mi caso aparece con un bombillito encendido. Todo lo que tenga que ver con el UCS lo vamos a encontrar acá. Vamos a poder empezar a trabajar con las vistas, seguiremos trabajando con capas, entre otras cosas. De igual manera, en la parte superior seguimos viendo pestañas. Esta es la pestaña del Home, que es el inicio, donde se concentran la mayor cantidad de comandos, las que se utilizan con mayor frecuencia, pero tenemos también una pestaña exclusiva para sólidos, una pestaña exclusiva para superficies, otra para mallas, y luego tenemos otras que son un poquito similares a 2D. En la medida en que vayamos trabajando, iremos conociendo muchas de estas herramientas. Bien. Hasta ahora, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos con esta información preliminar? ¿Entre cuál? La cantidad de herramientas que están por acá. Aquella es para iniciarse en un proceso de modelado, porque podemos crear que si un cubo, un cono, una esfera, cositas sencillas. Y ya esto es para cuando le metemos mayor complejidad. ¿Listo? Yo me voy a saltar esa parte básica y les voy a meter de una vez la complejidad al cubo. ¿Vale? ¿Ok? Pero no se preocupen, la gente dice, uy, AutoCAD 3D, ahora sí va a empezar Cristo a padecer y empieza el primer misterio del Via Crucis, no lo sé. La primera estación es la cosa, no es el primer misterio. ¿Ok? Entonces, no es así. Así le decía, ¿quién fue el que me preguntó a Leonardo? Le dije, Leonardo, ahora sí vamos a empezar el Via Crucis con AutoCAD 3D. Y él peló los ojos, ¿en serio, profe? No, mentira, no es cierto. ¿Ok? A veces hay personas que entender el ambiente bidimensional se les hace muy cuesta arriba. No lo sé, digamos, eso también forma en cómo nosotros entendemos el mundo, el dibujo técnico, etc. Pero esas mismas personas, cuando entran a 3D, se vuelven así. Agarran todo con suma facilidad y al final me han dicho, profe, es que a mí me pareció mucho más fácil AutoCAD 3D que el AutoCAD 2D. Le ha pasado así. Como hay otras personas que no, que en 2D son muy buenos, pero cuando llegan a 3D se vuelven un poquito más lentos porque, pero es que ahora estoy en la isometría, en la vista frontal, en la proyección, etcétera, etcétera, y se le vuelve un poquito cuesta arriba. Y ya el tercer grupo de personas que es hábil en 2D y 3D. ¿Listo? Y yo creo que esos son todos los que estamos acá. ¿Ok? Listo. Vamos entonces nosotros a arrancar con las primeras herramientas de trabajo para un ambiente tridimensional de AutoCAD. Vamos a comenzar con lo que son herramientas de modelado. Vamos a observar que el último icono hacia la izquierda tiene forma como de un cubo blanco. Ese nombre en inglés aparece como box. Si estamos en un computador en nuestra casa y está en español, debería aparecer de textura cuadrada. No sé por qué colocan esa traducción, honestamente. Siempre me lo pregunto todos los días que trabajo con esto. ¿Ok? No sé cuál es la traducción equivalente entre box y de textura cuadrada. ¿Ok? Sería literalmente cubo o caja, no lo sé. Pero vamos a desplegar, por favor, el listado de estas herramientas para ver qué puedo hacer con todo lo que está ahí.
¿Cuáles son todos los sólidos que podemos identificar ahí? Cuadrado, cilindro, cono. Cuadrado es para 2D. Ahora ya no estamos en 2D, ahora estamos en 3D. ¿Listo? Un cubo o un paralelepípedo. ¿Qué más tengo? Cilindros. Un cono. Ajá. Esfera. Pirámide. La otra dice wedge. La traducción en español es una cuña. ¿Cuña? Sí, la cuña es como, la forma de la cuña es como lo que nosotros utilizamos en casa, que es como un cauchito negro para atorar las puertas y que cuando hay mucha brisa no se cierre. ¿Listo? O cuando trancamos el carro, que estamos así inclinados para que no se nos vaya para atrás. ¿Ok? ¿Ok? Eso es una cuña. Es como si agarráramos un cubo y lo cortamos así en diagonal. Es más o menos esa misma silueta. Y por último tenemos el torus o el toroide, como decían esta mañana, profe, es como una dona o una rosca, sí, es como una dona o una rosca, ¿ok? Con una perforación en el centro. Esto que tenemos acá ahorita es lo que se conoce en muchos libros de AutoCAD como las primitivas o los sólidos primitivos, porque son los sólidos más sencillos que nosotros podemos crear en AutoCAD. Vamos nosotros ahorita, en el caso que no lo estemos, a ubicarnos, por favor, en una isometría superior suroeste y vamos a activar el primer comando de modelado básico, que es el box o de textura cuadrada. Wow. ¿Listo? Una vez que nosotros hacemos clic sobre ese comando, ¿qué es lo que nos dice la línea de comando en la parte inferior? Especificar el centro. Especificar el primer punto de la esquina o, entre paréntesis, dice el centro. El centro no lo vamos a trabajar ahora. Para nosotros poder construir un cubo o un paralelepípedo de una manera fácil, necesito arrancar. ¿Perdón? ¿Okay? ¿Cuántas veces lo practico para decirlo? No, pues ya desde la escuela me lo enseñaron así. El deletreo. Entonces, y ya me lo aprendí. ¿Okay? ¿Cómo funciona esta herramienta? Necesitamos nosotros dibujar de cierta forma, dibujar primero un cuadrado o un rectángulo en el piso y una vez que ese elemento ya esté constituido, simplemente le damos la altura y se convierte en algo tridimensional. Vamos a hacer ahorita, sin medidas y sin nada, un clic en cualquier parte de la pantalla y movemos el cursor alejándonos de ese punto de partida. Cuando hacemos ese proceso nos damos cuenta que hay un cuadrado o un rectángulo que se empieza a predibujar en el piso. Hagan un clic para conformar una figura de 4 lados, ahorita sin mayor medida. ¿Listo? Cuando confirmamos ese siguiente punto, vamos a asignarle una altura moviendo el cursor hacia arriba y terminamos de hacer el tercer clic y tenemos el primer elemento tridimensional en el área de trabajo de AutoCAD. ¿Listo? Sin embargo, ese es el primer paso. Ese es el primer aquí en la luna. ¿Okay? Sin embargo, hasta ahorita, lo que estamos viendo, dicen, profe, pero es que eso a lo mejor se parece a cuando estábamos en la escuela y la maestra nos decía, vamos a dibujar un cubo y nosotros lo que hacíamos eran puros palitos y empezamos a unir la figura. ¿Listo? Creo que se parecía a eso. Resulta que en AutoCAD nosotros tenemos una posibilidad en ajustar la forma de visualizar un sólido en pantalla. Es lo que se conocen como los estilos visuales. Vamos por favor a irnos a la cinta de opciones. Buscamos por favor la sección que se llama View o Vista. A lo mejor ustedes la tienen mucho más amplia porque este es el efecto del monitor. La que dice View o Vista. Y arribita hay un ajuste que está predeterminado. ¿Cuál es ese ajuste que aparece? Dice 2D wireframe, ¿cierto? Es como un fondo negro con unas líneas blancas. Sección vista. Y cuando veamos, vamos a estar observando esto. ¿Seguro? ¿Seguro? Esto. A ver. Claro, no, lo que pasa es que esto, como está conectado con el video BIM, le cambia la resolución al monitor y la hace más comprimida. ¿Ok? Ustedes la tienen que ver literalmente como esto. Aquí. Al lado de, a ver, tenemos modificar, tenemos sección, después de sección coordenada.
y después de coordenadas view o vista. ¿Listo? Busquemos, es el nombrecito abajo del grupo para poder identificar mejor los comandos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está apareciendo aquí arriba de primero? Hay una pequeña configuración que está por defecto arriba en la parte horizontal y debe decir 2D wireframe. Eso, cuando vamos en un AutoCAD a español, debe decir estructura alámbrica 2D. Todo lo que ustedes hagan de manera bidimensional, es decir, lo que hasta ahorita hemos hecho, hasta el examen de ayer, tenemos que trabajarlo siempre con este estilo visual. Y tenemos que imprimirlo con este estilo visual. Si utilizamos otro estilo visual que esté diseñado para 3D, la impresión nos va a quedar incorrecta. Y es lo que le ha pasado a algunos estudiantes en cursos anteriores. A veces por la prisa estamos en el viewport, en el espacio papel, y dejamos configurado un estilo visual 3D, y resulta que cuando van a imprimir, dice, profe, que todo me sale a color, profe, que los textos me salen feos, profe, que no agarran tal configuración. Y lo más seguro es que eso no lo estemos visualizando en una estructura alámbrica 2D. Entonces, todo lo que tenga que ver con un dibujo bidimensional, tanto para realizarlo como para imprimirlo, siempre lo sugerido es trabajar con este estilo visual. Vamos, por favor, a desplegar ese listado para que observemos todas las diferentes opciones que tiene AutoCAD para nosotros. Esto que está acá son los estilos visuales o las formas por medio de las cuales nosotros podemos ver un elemento en 3D de manera sólida y tridimensional tal cual. Decíamos entonces que este, el primerito de todo, es exclusivo para 2D. Todos los demás, todos los que tienen el sombreado de fondo azul, son para 3D. El único que es para 2D es el primerito. Observemos que tenemos uno que se llama conceptual, el siguiente que dice hidden o líneas ocultas, el realístico, el shaded que son los sombreados, el otro dice shaded with edge que son sombreados con contornos, el otro dice shaded of gray que son caras o creo que aparece sombreados en grises o tonos en grises, creo que es lo que aparece en español. Luego tenemos uno que se llama sketchy, que en español aparece como esbozo y es como si nosotros estuviésemos dibujando esto a mano alzada, porque todo se ve muy irregular, como si agarráramos un lápiz 5B y empezamos a hacer trazos de nuestro proyecto tridimensional. Tenemos una estructura alámbrica que es solamente para 3D. Es esta solita que está aquí, dice también wireframe. Y de último tenemos los rayos X. Y con rayos X, el sólido se va a apreciar con una transparencia, es decir, puedo ver un poco el fondo de lo que tiene esa figura. Probemos por favor la primera. Hagamos clic en conceptual para ver cómo se aprecia el sólido que acabamos de crear. ¿Listo? Tenemos la primera visualización de nuestro elemento tridimensional. Hagamos ahora sí algo. Vamos a empezar a probar con esto las órbitas. A ver cómo funcionan las órbitas. Por favor, vamos a buscar las órbitas y hacemos clic en la primera, que es la órbita sencilla o la órbita simple. Observemos que ahora el cursor se le ponen como una especie de curvita, parece que fuera como cuando uno ve los átomos en los libros de la escuela de los niños. ¿Ok? ¿Cómo funciona la órbita? Con un clic izquierdo sostenido, muevo el cursor y automáticamente todo el espacio de trabajo empieza a darse vuelta. ¿Cuánto bien? Wow. Increíble. Bien, esta es la primera herramienta de manipulación tridimensional que son las órbitas. Vamos a probar la siguiente, la órbita libre. Sí, señor, la siguiente.
Observemos que en el caso de la órbita libre, ahora empezamos a observar como unas circunferencias en color verde. En este caso, podemos entenderlo de esta manera, que este tipo de órbita es como si nosotros intentásemos rotar o girar el proyecto en función a alguno de los tres ejes. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic sobre los cuadrantes superior o inferior, es como si AutoCAD le atravesara como una vara en el sentido horizontal al proyecto y lo va a mover como si fuera como un pollo a la brasa. ¿Listo? Hace ese mismo movimiento. ¿Listo? Si por el contrario nosotros hacemos un clic sobre el cuadrante izquierdo o derecho, entonces AutoCAD le va a dar vuelta al sistema como si fuera el globo terráqueo, que tiene los dos ejes arriba y abajo y empieza a dar vuelta en ese sentido. Y si nosotros hacemos un clic sostenido sobre la circunferencia grande, que es la exterior, entonces el resultado es como si fuera más o menos como un CD de música o un disco de vinilo. Hace más o menos esa misma función. Acá la primera, la segunda y la tercera. ¿Listo? Literalmente como si fuera pollo a la brasa. Siempre digo pollo a la brasa y la gente siempre me dice, profesora, ¿qué tiene hambre? ¿Listo? Cuando termino de usar las órbitas, simplemente escape para cancelar y ahí queda la visualización. Vamos a volverlo a colocar o vamos a irnos nuevamente, por favor, a una isometría superior sur-oeste. Isometría superior suroeste. ¿Listo? Y el dibujo tiene que verse de esta manera. Isometría superior suroeste. ¿El qué? Vamos a probar ahora la tercera órbita que tenemos a disposición, es la órbita continua. En este caso, con la órbita continua, nosotros podemos dejar dando vueltas el proyecto hasta que la vista se nos canse, literalmente hablando. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer clic, por favor, sobre la órbita continua. Y ahora simplemente haciendo un clic sostenido izquierdo, moviendo el cursor hacia un lado y soltando el clic, el proyecto comenzará a dar vueltas. Un clic sostenido, muevo hacia un lado, suelto el clic y el proyecto comienza a dar vueltas. Paréntesis importante. Primero, entre más rápido sea el movimiento de su mano, la rotación va a ser más rápida en pantalla. ¿Ok? ¿Listo? Y segundo, paréntesis importante. Atentos por acá, compañeros. Si nosotros hacemos esto y tenemos un computador sencillo, lo más seguro es que, opción número 1, la vista o la visualización no se vea tan fluida como esta, sino que se vea como por cuadros. Opción número 1. U opción número 2, que AutoCAD no tenga recursos para hacer esto y simplemente se congele. ¿Ok? Podría ser. Entonces, una vez más, si nuestro equipo es básico o sencillo, nos toca ir con calma y no sobreexigir al programa. Para parar la rotación, simplemente le damos escape y ahí quedó. Donde le dimos escape, esa va a ser la final. Si el movimiento se aleja, se acerca, sigue el movimiento. No, se para. No, yo lo estoy moviendo y sigue. No, a mí nunca me ha dicho eso. A menos que haya sido actualizaciones de esta nueva versión. Es decir, cuando yo hacía esto y me alejaba, no me permitía hacer eso. Me paraba. ¿Okay? Bien. Vamos, por favor, nuevamente. Vamos, por favor, nuevamente a una isometría superior suroeste. Isometría superior suroeste. ¿Listo? Bien. Vamos a probar otras herramientas básicas de modelado, la que le sigue al cubo. ¿Cómo se llama la que le sigue en este caso? No, pero de esta, la que está aquí adentro. Cilindro. Viene un cilindro. ¿Listo? En el caso de este sólido, ¿cómo funciona? Necesito primeramente crear la base, que es un círculo, y a partir de esa figura le asignamos una altura
y el programa se encarga de hacer el resto. Vamos a hacer un clic, por favor, para crear una figura, un sólido como este. El programa nos pide que, por favor, indiquemos el centro de ese círculo. Ahorita no hay posición específica. Hagamos un clic en cualquier parte de la pantalla. Y AutoCAD nos va a decir ahora, por favor, especifica el radio de ese círculo. Vamos a hacer un círculo de radio 2.5. Y la altura de ese cilindro va a ser de 10. El resultado se tiene que ver como esto. ¿Listo? Hay algo que se me pasó con la anterior y ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Esa es la construcción. Radio 2.5, altura 10. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahorita, ¿cómo vamos con esta segunda figura? Bien, sin mayor complejidad. ¿Listo? Hay algo que me pasó, se me pasó comentarles de la primera, que es el box o de textura cuadrada, y es cómo nosotros hacer un elemento como eso con medidas. Eso sí se me pasó ahorita. ¿Listo? Vamos a volvernos, por favor, al icono de box o de textura cuadrada y vamos a aprender a hacer esa figura con medidas, tal cual como le estamos necesitando. Vamos a hacer un momento aquí en el Zoom ese dibujo y así lo vamos a tener que crear dentro de nuestro espacio de trabajo. Aquí en el sentido de la X vamos a ponerle 10, en el sentido de la Y le ponemos 3, 5 y en el sentido de la Z le ponemos 5, 7. ¿Listo? Vamos a hacer ahorita un elemento tridimensional con la herramienta del box con estas medidas. Vamos por favor a activar nuevamente la herramienta de box o de textura cuadrada. AutoCAD va a pedir que nosotros le indiquemos el punto inicial, en este caso de la base. Nosotros vamos a emplear ahorita de pronto este punto de aquí. ¿Listo? Cuando demos clic en ese primer punto, observemos lo que aparece en la línea de comando. Dentro de los corchetes hay una opción que debe decir cubo y la otra debe decir como longitud o algo así, que es length. ¿Listo? Vamos a utilizar la herramienta de la longitud porque le vamos a decir cuánto mide hacia X, cuánto mide hacia Y, cuánto mide hacia Z. Hagamos un clic, por favor, sobre esa opción que dice length o longitud. En la parte inferior, una vez que hacemos el primer clic, abajito aparecen 3 corchetes esa información. Dice length o longitud. Hagamos, por favor, un clic ahí. Y vamos a cerciorarnos que, por favor, la restricción ortogonal esté encendida. Es decir, que el F8 esté prendido en el sistema. Sí, señor. Una vez que prendamos la restricción ortogonal, vamos a mover el cursor siguiendo el eje X. Es decir, como hacia la parte de la derecha. Cuando movemos el cursor hacia la derecha, indicamos la primera dimensión, que son 10, le damos Enter. Ahora movemos el cursor siguiendo el eje Y y se van a dar cuenta que se empieza a formar un piso rectangular. Esa siguiente medida tiene que ser 3.5 Enter. Y por último, movemos el cursor hacia arriba porque queremos construir hacia arriba este elemento y la altura tiene que ser 5.7. Enter y ahí finaliza la construcción. ¿Listo? Importante con algunas figuras. Si en el último paso que hay que indicarle la altura al elemento, el cursor lo movemos hacia arriba, la construcción se hará, vamos a decirlo, sobre el piso. Pero si el cursor lo movemos hacia abajo, la construcción nos quedará como enterrada en la tierra, digámoslo de esa manera. Bien, siempre atentos hacia dónde estamos moviendo el cursor. Sí, señor. Sí, cuando nosotros hacemos un clic sobre el sólido, se van a dar cuenta que empiezan a aparecer unos triangulitos. Nosotros hacemos clic en alguna de las caras de los triángulos, la que te haya quedado mal, y tú lo que haces es ajustarle la medida, ya sea lo que te falte o lo que le sobre. Vas moviendo hacia arriba, hacia abajo, o derecha a izquierda.
Ahora mueve como si fuera el sentido de la cosa. Tiene que ser. Ahora muévelo hacia allá. Ahí tiene que ser 3. Y ahora hacia arriba tiene que ser 5%. Ahí. Sí, porque si no te sale otra cosa diferente. Ajá. Porque entonces a lo mejor el programa cree que vas a meter es una coordenada. Una coordenada según la longitud. Ahí está el segundo detalle. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar hacerlo rápidamente por acá. Aquí. En horizontal es 10. En Y es, creo que es 3.5, ¿sí? No, es a la altura. Perdón, 5 algo, creo. 3.5 y de altura creo que 5.7. Ah, 5.7. ¿Listo? Este tiene que ser el resultado. ¿Ok? Bien, probemos ahora por favor la siguiente, el cono. Para el caso del cono, el funcionamiento es idéntico al cilindro, idéntico. Creamos la base, asignamos la altura, solo que AutoCAD se va a encargar de finalizarlo en un vértice o en una cúspide. Vamos a crear un cono de diámetro 11.5 y altura 20. 11.5. Diámetro 11.5. ¿Ok? Ojo, lo dije a propósito para que estemos pendientes con algo. Cuando hacemos el clic del centro, lo primero que nos pide AutoCAD es el radio. Siempre, lo primero es el radio. Si voy a meter el diámetro, hay que utilizar la opción que está dentro de los corchetes, como hacíamos con la circunferencia. ¿Listo? Entonces, coloquemos por favor la opción de diámetro. Diámetro, creo que era que 11.5, ¿cierto? Y ahora movemos el cursor hacia arriba, altura 20, enter. Ah, lo metí con 2. ¿Perdón? Sí, sí señor, movemos hacia arriba, escribimos 20. Y este tuvo que haber sido el resultado. 20. Más flaco. Sí, más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Quedó así. ¿Y qué información le pusieron? Tócalo ahí. Pero creo que me dijo fue el radio. Radio 11.5. Ajá, pero el diámetro. No lo borres, vuelve a repetir y le colocas esto. Y como el diámetro es 11.5. Si van a utilizar el radio, el diámetro lo parten entre dos. Exacto. 20 de altura. Ahora sí se parece, ¿cierto? Compañeros, atentos por acá un segundo. Creo que cuando vio la información ahorita Diámetro. No. Cuando vio la F2. F2 es para abrir el historial. Sí, el historial. A veces te sale aquí, a veces te sale una ventana emergente. Cualquiera de los dos es válido. No. Él abre un historial. Y todo lo que es con la ruedita, tú vas moviendo hacia arriba como para ver todo lo que ha pasado en el proyecto. Todo lo que hemos hecho queda registrado ahí. Algo importante cuando empezamos a tener elementos de superficie curva. Es probable que si a lo mejor el computador no tenga una buena tarjeta de video, una buena tarjeta gráfica, yo empiece a estar observando características similares a esta. Es decir, que la superficie del cono no se vea completamente curva, sino como por trozos rectos. ¿Ok? Ojo, eso es simplemente visualización del monitor o configuración del monitor. Hay también casos que he visto que cuando creamos un elemento tridimensional, el programa, y yo creo que es por características del computador,
todo el relleno blanco o gris que aparece aquí se encuentra completamente pixelado, ¿ok? O muy granulado esa tonalidad. Y ese caso creo que se da también cuando hay una configuración específica o cuando yo tengo en mi computadora a lo mejor una tarjeta de gráfica sencilla o no tiene tarjeta gráfica. Eso es probable que pase. ¿Listo? Si por alguna casualidad eso les llegara a pasar, ojo, eso no afecta el funcionamiento de todo el proyecto. Pueden seguir trabajando de manera normal, solo que lo van a observar tal cual como lo tienen en sus monitores, ¿vale? Eso no les va a afectar el rendimiento del trabajo como tal. Vamos ahorita un segundo a cambiar el estilo visual que tenemos ahorita. Estábamos ahora con un estilo conceptual. Vamos a utilizar el siguiente que se llama hidden o ocultos. Perdón. ¿Ok? Esta es la visualización. El siguiente que dice hidden. Observemos que en este caso AutoCAD oculta las líneas de atrás y solamente deja visibles las de frente. Ese es la operación que hace en este caso. Probemos la siguiente, por favor, la que dice realística. En el caso, sí, en el caso de realístico, tiene una apariencia en este caso como un poquito más como metalizada, algo parecido a eso. La realística. Vamos un segundo a probar la que le sigue para comentarles algo. La que dice shaded, ¿ok? Exactamente. Hasta ahora, la realística con la que dice shaded o sombreado, creo que es la traducción en español, a primera vista parece lo mismo, ¿cierto? Pero importante, cuando nosotros vayamos a trabajar materiales, Dios mediante la semana entrante, y le digamos, es que este cono va a ser de ladrillo. ¿Listo? Y para que AutoCAD nos muestre aquí en pantalla este cono de ladrillo, el estilo visual tiene que ser realístico. El único estilo visual que reconoce los materiales para la pantalla es el realístico. Todos los demás o se ven grises, o se ven blancos, o se ven con estructuras de línea, pero el único que va a reconocer los materiales es el realístico. Mientras no tengamos materiales, el realístico con el shaded van a ser idénticamente lo mismo. Bien, por ahora vamos bien. El siguiente es el mismo, pero lleva contornos. Observemos que ahora AutoCAD les coloca como una linecita blanca bordeando todo. El siguiente que dice sketchy, que en la traducción es esbozo, nos damos cuenta que parece que fuera un trazo hecho por nosotros mismos a mano alzada. Es decir, la que dice sketchy. Se vería interesante si tenemos todo un proyecto y a lo mejor lo imprimimos con este estilo visual, porque podemos decir o podemos sentir como si lo hubiéramos hecho con nuestra propia mano. Como si fuera literalmente un boceto. Luego tenemos la estructura alámbrica 3D, es idéntica a la estructura alámbrica 2D, solo que esta es literalmente para elementos tridimensionales. Y luego tenemos la última, que son rayos X. En el caso de los rayos X, observamos cómo se ve un poco lo que está pasando por detrás. Entre más elementos por detrás tenga, más lo va a dejar ver AutoCAD. Bien. Hasta ahorita dejemos el estilo visual que más les parezca agradable. Yo voy a dejar por ahorita conceptual, que se ve mejor en pantalla. ¿Listo? Ustedes dejan el que más les parezca agradable ahorita. Probemos el siguiente comando básico de sólidos, la esfera. Para la esfera, literalmente lo que necesito es indicar el centro y el radio o el diámetro. Hagamos una esfera que tenga radio 12.45. 12.45. Una esfera de radio 12.45. Y este debe ser el resultado. En el caso de la esfera, el punto de partida siempre es el piso del sistema, el plano XY. Y como a partir de ahí la esfera se va a inflar, media saldrá por arriba, la otra mitad va a salir enterrada. Eso es normal que eso ocurra. Bien. Hasta ahorita, ¿cómo vamos con estos elementos básicos? 15 de 15, listo. Vamos a ver si llegamos a los 20. Siguiente elemento, la pirámide. En el caso del volumen o el sólido de la pirámide, nosotros podemos crear una pirámide con una base poligonal. Es decir,
el elemento inferior es un polígono regular. ¿Cuáles son los polígonos regulares que puedo crear con esta herramienta? Una pirámide de base triangular, una pirámide de base cuadrangular, pirámide de base pentagonal, de base hexagonal, hexagonal, octogonal, etcétera, tantos polígonos como existan en el mundo. ¿Vale? Para nosotros saber cuál es la configuración que tiene ahorita, por favor vamos a presionar la tecla F2 de nuestro teclado. ¿F2? Sí, señor. La tecla F2 del teclado en AutoCAD nos muestra el historial del documento. Es decir, nos sale absolutamente todo lo que hemos hecho desde que abrimos este documento a las 8 de la noche aquí en el salón de clase. Todo lo que ustedes han hecho, todo aparece registrado. Si hicimos líneas, si hicimos zoom, si hicimos órbitas, si hicimos un paralelepípedo. ¿Cómo? Ahí veo si prestaron atención o no, si todo está correcto o incorrecto. ¿Ok? No, mentira. No, porque cuando nosotros cerramos el documento, el historial desaparece. Ahí ya no puedo hacer nada. Pero AutoCAD tiene otras truquitas y no se los voy a decir. ¿Okay? Bien. Vamos, por favor, a desplegar ese historial y vamos a revisar. Hasta ahora cuántos lados tiene la base de manera predeterminada este polígono. 4. Por defecto debería aparecer 4 lados. Es decir, si lo dejamos como está, podemos crear una pirámide de base cuadrada o cuadrangular. Vamos a dejarlo ahorita así como está. ¿Listo? Ocultemos el historial otra vez con F2. ¿Profe? Sí, señor. Una pregunta, si le diéramos el site y pusiéramos otro número, ¿va a aparecer ese número de lado, cierto? Si quieren cambiar el número de lado, sí. Hay que irnos a la línea de comando, a la parte inferior, y cambiar ese valor de 4 por el otro polígono según el número de lados que tenga. 6, 7, 10, 15 o 20, o el número que sea. Por ahorita vamos a crear una pirámide de base cuadrada. La manera en cómo AutoCAD crea un polígono es indicando primeramente un centro y luego AutoCAD va a dibujar, o vamos a decir, va a intentar dibujar una circunferencia imaginaria. Y dentro de esta circunferencia imaginaria es que va a empezar a enmarcar, ya sea por dentro o por fuera, dicha figura. ¿Listo? Es la manera en cómo AutoCAD concibe los polígonos para los espacios de trabajo. Entonces, vamos por favor a hacer un clic en pantalla. Y en la medida en que ustedes vayan alejando el cursor de ese centro, se empieza a predibujar la base que por defecto deben ser 4 lados. AutoCAD va a pedir un radio. ¿Listo? Vamos a ponerle ahorita un radio de 5. ¿5? Sí. Utilicemos radio 5. Y luego, simplemente moviendo el cursor hacia arriba o hacia abajo, podemos crear la pirámide. Pongámosle una altura de 30. Ok, pongamos el valor de 30 y nos tuvo que haber quedado una pirámide bastante empinada, ¿cierto? Nos tuvo que haber creado algo más o menos así. El radio de 5, creo que fue lo que dije, y una altura de 30. ¿Listo? Y esta debe ser la proporción con la que creamos la pirámide de base cuadrada o cuadrangular. Ya sabemos que si queremos otro tipo de polígono para la base, simplemente le cambiamos el número de lados. Vamos por favor con la siguiente, que es la cuña. En el caso de la cuña, el funcionamiento es idéntico a la primera. Funciona de la misma manera, es decir, dibujamos primero lo que es la base y luego le damos la altura. Con la particularidad que AutoCAD solamente va a levantar uno de los lados porque se supone que nos debe quedar como una especie de rampa, más o menos. Yo voy a hacer simplemente la prueba aquí en pantalla. Voy a crear una base y observemos que cuando muevo el cursor hacia arriba, solamente se va a levantar una parte. ¿Listo? Esa es la forma de la cuña y la podemos trabajar con medidas según sea nuestra necesidad o nuestro requerimiento. El último sólido básico es el torus o el toroide. En el caso del toroide, nosotros podemos crear ese tipo de elemento. Es como una rosca, como una dona, como un anillo. Para AutoCAD nosotros solo necesitamos, primero, indicar el centro,
Segundo, indicarle el radio del toroide, es decir, qué tan grande o qué tan pequeña va a quedar esa rosca. Y por último y en tercer lugar, decirle el radio del grosor, qué tan gordito o qué tan flaquita va a quedar esa rosca para nosotros. Vamos entonces a probar. Aquí con el toroide, hago el primer clic para el centro y necesitamos indicar el primer radio, es decir, darle la amplitud a ese toroide. Y luego con el siguiente clic, que es el siguiente radio, nosotros podemos decir qué tan gordita o qué tan flaquita nos va a quedar esa rosca al final. ¿En qué caso se aplica la figura? Pero... Por ejemplo, en la arquitectura hasta ahorita, yo no he tenido la necesidad de crear. Porque acuérdate que esto no es solamente para arquitectura. Este programa de AutoCAD es para arquitectura, ingeniería, mecánica, industrial, para cualquier cantidad de ramas que tengan que ver con el. A lo mejor esto no lo tengamos, pero quien quita que cuando vayan a hacer su primer proyecto de taller de diseño número 2 y vayan a hacer una vivienda, pues resulta que la propuesta se base en una estructura como esta. Pero puede ser un flotador para la piscina. Es como el flotador de piscina, literalmente. ¿Okay? Tal cual como ocurre con el cilindro, a ver, atentos por acá, tal cual como ocurre con el cilindro, la mitad del toroide queda por arriba, la otra mitad queda por debajo del piso. ¿Bien? Hasta ahora, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios con esta parte básica. ¿Cómo vamos? Bien, ahora sí llegamos 20 de 20. ¿Listo? Ya lo tenemos acá. Sí, sí, señor. Bien. Resulta que nosotros en nuestros proyectos difícilmente vamos a tener en nuestra arquitectura, a lo mejor eso obviamente cada quien lo sabrá cuando le llegue el momento, a lo mejor difícilmente vamos a tener en una propuesta de pronto una esfera tan limpia como la tenemos aquí, o un cono tan puro como aparece acá, o un cilindro o una pirámide. Posiblemente no. A lo mejor nuestros elementos tridimensionales tengan una forma un poco más compleja. ¿Listo? Para ese tipo de herramientas es la que le sigue, la que está a la derecha, que se llama la extrusión. Esa herramienta es la que nosotros vamos a emplear para empezar a construir nuestra vivienda de manera tridimensional. Y para eso, no sé si hoy nos va a dar tiempo de hacer algo, pero ayer no querían salir del salón. O sea, ayer literalmente... Okay. A ver, ¿qué necesitamos hacer por lo menos para mañana en cuanto al dibujo que ya tenemos nosotros trabajando? El proyecto nosotros lo vamos a convertir en 3D, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro. La vivienda que acabamos de dibujar en 2D la vamos a pasar a un modelo tridimensional. Vamos a crear la losa del piso, los muros, las ventanas, puertas y el techo. Para todo el interior no vamos a meter, solamente nos vamos a quedar solamente con el exterior. ¿Listo? Vamos a aprender a modelar todo el exterior. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Primero, vamos a realizar un guardar como de nuestro proyecto actual. Ese guardar como a lo mejor ustedes le pueden poner al final 3D. ¿Listo? Para que no les vaya a afectar lo que ya tienen listo. Segundo, dentro del área de trabajo van a apagar todas las capas menos los muros. Es decir, solamente los dos, 30 y 15. Vamos a dejar visibles todos los muros en nuestro ejercicio. Y esos muros, con la herramienta de copiar, nos los vamos a llevar a un lado del ejercicio 2D que hasta ahora tenemos. ¿Qué quiere decir? Solamente vamos a observar a un ladito los muros que utilizamos para el 2D. Ese es el siguiente paso. Una vez que ya tengamos los muros copiados del otro lado, vamos a tener que crear una capa específica para guardar los muros en 3D. Mi sugerencia es que todas las capas que sean para 3D, al principio les coloquen esa información, que le pongan 3D. Y ya saben ustedes que todas las que tengan 3D van a estar relacionadas con el modelo.
y las que no tengan son las que van a estar relacionadas con el 2D de AutoCAD. Es una forma, para mí, me parece una forma sencilla para organizar la información. Entonces, creamos una capa para los muros en 3D. En este punto, no vamos a discriminar muros de 30 y muros de 15. Es decir, en una sola capa vamos a meter todos los muros. ¿Listo? Ese va a ser el siguiente paso. Y por último, vamos a revisar todos los muros que tengamos las uniones correctas. Es decir, que todas las líneas nos hayan quedado vértice con vértice. Si tenemos de pronto aberturas porque intentamos hacer un achurado y se nos escurrió por afuera, hay que corregir. Si por alguna casualidad las líneas nos quedaron así, con excesos, hay que corregir. Traigamos esa información limpia mañana, porque mañana vamos a elevar o vamos a construir en 3D todos los muros que tenemos de nuestra vivienda. ¿Listo? Hay que darle la mayor, que es 4. O sea, la altura de cada muro a 4. Sí, porque vamos a tomar la altura mayor de la vivienda y de último resolvemos las dos partes. Esto era otro tipo de por alguna casualidad cuando hicieron un jurado llegaron a ser 2 jurados, es decir, que a lo mejor uno haya sido y sin querer haya creado un jurado. Lo único que más aquí a menos que sea una versión decir que sea una AutoCAD 2016 la versión no debería porque digamos ya hay unas versiones y en internet por ejemplo las opciones de descargar hasta ese momento todavía no publicadas. Yo digo, ¿y ya ven por qué se están yendo? Pero ayer me dijeron, profe, la clase es hasta las 10. Así que vamos a salir a las 10. ¿Okay? Cuando les conviene, ¿cierto? Ya yo me los conozco. ¿Ok? Es que yo lo sé. Ya no me vengan con cuentos. Bien. Ahorita, a ver, vamos a hacer una pausa, por favor. Esa información que acabo de comentar ahorita de la planta, la traemos listecita mañana, porque ese va a ser el punto de partida para poder convertir todo en 3D. ¿Listo? Hay alguien quien, por ejemplo, me pasó en la mañana. Profe, yo empecé a elevar todo a 3D, pero obviamente no hemos llegado a ese punto y el compañero lo hizo y no le quedó como tenía que ser. Entonces yo le dije, hagamos una pausa porque hasta ahorita lo que tienes te quedó incorrecto y eso lo vamos a hacer mañana en clase. Paso por paso para que nos quede bien. ¿Listo? Entonces, guardamos cambios si necesitamos guardar, cerramos todo, una feliz noche y un feliz regreso a casa, compañeros. La hoja de la asistencia por donde está. Muy sola, no me recuerdo cuál es.
Profe, una pregunta. En este caso, No lo sé. de los nodos, que aparece así en el Hasta ahorita lo más seguro va a quedar así. Lo más seguro es que ahorita quede así, pero cuando veamos una herramienta que ayuda a sumar los sólidos, no se debería ver ese Eso es detalle. lo que hay que hacer en todos los nodos. Ajá, pero lo vamos a hacer mañana. O sea, No. Desaparezca todas las Ok. capas que entran. Sí, ojo, porque el 2D no hay que tocarlo. El 2D se queda por un lado y el 3D se queda por otro lado. No utilicen nunca el 2D para el 3D, porque a veces hay que devolverse, hay que corregir. Y si hicieron eso, les va a tocar dibujar todo de nuevo. Como siempre. Adelantándose a todo. Ah, el que me pasó la... Gracias, profe. Yo por esta sencilla parece que no. Yo. Digo, cuando alguien dice, todos, no. que para hacer eso hay que parar todas las cosas. Y no confundir el 3D, porque si no, se hacen todas las cosas. Y después de borrarla, se borra toda la vida. Y hay que empezar a hacer. Digo que no se ponen a decir algo para. O sea, no hay que hacer nada. Ponen a decir que los niños pueden hacerlo en otro, para que no se vayan a. O sea, tener un buen otro. No he visto todavía el correo ahora. AutoCAD. Y de igual manera, lo más seguro es que yo coloque en el correo, esto le enviaron, pero porque lo enviaron la misma. De igual manera, si yo veo que todo está bastante bien, intento no prestarle tanta atención al tiempo. ¿Okay? ¿Cómo le comentaba eso? No, es que ya lo teníamos básicamente todos.